3, 2, 1. Hola, buenas tardes a todos. Qué rico tenerlos nuevamente en esos espacios de los jueves en donde conversamos de diferentes temas. Hoy particularmente vamos a conversar sobre la vacuna contra el COVID-19 y las realidades y los mitos que alrededor hemos construido sobre ella. Hace 11 meses, exactamente, comenzábamos nosotros con el primer caso en Colombia. Y en ese momento nos surgía una esperanza y anhelábamos con muchas ansias que apareciera una vacuna. Y empezaron las conversaciones en el mundo y las investigaciones, y este año aparecieron las vacunas. Y paradójicamente, después de que aparecen las vacunas, comienzan a aparecer mitos sobre ellas. No sé si ustedes comenzaron a ver hoy en las fotografías en Twitter de gente que ya está ofreciendo las vacunas en postes de la luz, que está diciendo adicionalmente que hay un chip que está inoculándose a través con el cual nos van a hacer seguimiento. Hay gente que ha establecido una cantidad de mitos sobre esta vacunación, y el objetivo que tenemos hoy es ofrecer claridad sobre esta vacuna, sobre lo que significa el plan de vacunación en Colombia, los avances que hemos tenido y adicionalmente resolver las inquietudes que todos ustedes tengan sobre este tema. Particularmente considero que nunca antes en el mundo tantos científicos habían estado enfocados y trabajando tanto en torno a un tema. Y ya hoy tenemos una respuesta y una vacuna que desde mi punto de vista es segura y que, bueno, de acuerdo al plan de vacunación del gobierno, pronto nos llegará a cada uno de nosotros dependiendo de la situación en que nos encontremos. Entonces, para este efecto, quiero darle la bienvenida y dejarlos con Luz Teresita Carmona, nuestra líder nacional de seguridad, quien conjuntamente con nuestros médicos asesores Isabel Franco y Milton Darío Ramos estarán moderando este evento al que hemos acompañado o al que hemos invitado, perdón, a una persona muy especial. Entonces, Luz Teresita, por favor, cuéntanos quién nos va a acompañar hoy en este evento. Buenas tardes para todos. Hoy tenemos el placer de compartir este evento con la doctora Zulma Milena Cucunubá. Ella es médica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con un posgrado en enfermedades tropicales por el Instituto Carlos III de Madrid, España. También tiene una maestría en salud pública en la Universidad Nacional de Colombia y con un doctorado en epidemiología de enfermedades infecciosas por el Imperial College de Londres en el Reino Unido. Su carrera incluye 14 años de experiencia en investigación en epidemiología de las enfermedades infecciosas en América Latina. Actualmente es investigadora del Centro de Análisis de Infecciones Globales del Imperial College de Londres y profesora de epidemiología de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha asesorado la respuesta a COVID en varios países de América Latina. Cuenta con más de 100 publicaciones y reportes científicos en temas de epidemiología y vacunas. Ella es nuestra invitada especial. Además, también nos acompaña la doctora Isabel Franco, que es médica especialista en salud ocupacional para la regional de Cundinamarca, y el doctor Milton Darío Ramos, el médico especialista ocupacional que nos acompaña en la regional Antioquia. Con la doctora, vamos a hacer la dinámica de que la doctora nos va a hacer toda la exposición y al final de la intervención de la doctora haremos las preguntas y respuestas. Doctora, bienvenida, quedamos en sus manos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la introducción, muchísimas gracias a Corona por la invitación, a todos ustedes quienes nos acompañan esta tarde. Es para mí un gusto y un placer poder compartir esta conversación con ustedes hoy. Entonces, como Luz Teresita lo menciona, vamos a empezar con una parte inicial de una presentación y luego al final entonces vamos a hacer un buen tiempo de preguntas. Voy a compartir mi pantalla. Les agradezco, me confirmen si pueden verla en este momento.
Sí, ¿Pueden ver? doctora, sí, sí la podemos ver. Perfecto. Bueno, entonces vamos a estar aclarando algunos mitos y dudas sobre la vacunación contra COVID-19. Y para esto vamos a ir como a través de ciertos temas específicamente. Vamos a ir rápidamente primero a una actualización de cuál es la situación epidemiológica en que nos encontramos en este momento, cuáles son algunas de las estrategias de vacunación, cómo funcionan las vacunas, a qué le llamamos eficacia, efectividad, a qué le llamamos seguridad y efectos adversos. Vamos a hablar un poco de las mutaciones del virus y algunos mitos comunes que en estos días han surgido con respecto a las vacunas. Bueno, entonces vamos a empezar con la situación epidemiológica. Pues al día al presente, hasta ayer, se ha reportado en el mundo aproximadamente 2.7 millones de fallecimientos confirmados a causa del COVID-19. Y pues esta es una cifra ya bastante grande en general en el mundo. Sin embargo, digamos algo positivo del último mes es que, pues a pesar de que esto ha sido una curva ascendente, que ha tendido a ser ascendente, en el último mes hay una tendencia al descenso en el número de muertes, que es finalmente el impacto más importante que tiene la pandemia. Y entonces hay cierto optimismo por esa disminución del número de muertes en el último mes, y esto es algo que está pasando en casi todo el mundo, no en todos los países, eso es importante aclararlo, algunos todavía siguen en aumento, pero algunos otros están en un descenso. Pero si ustedes se fijan, también experimentamos un descenso similar hace menos de un año, y aún así después nos quedamos en la meseta y volvimos a subir. Entonces, por supuesto que es muy bueno y es para sentirnos optimistas que haya un descenso, pero eso no significa que podamos bajar la guardia, porque de todas maneras aún hoy en día seguimos en un nivel muy alto en general de muertes diarias en todo el mundo. Casi 10.000 por lo menos se están reportando diariamente hoy en día. En cuanto a cuál ha sido el impacto en diferentes regiones del mundo, tenemos que nuestra región de Suramérica, hasta el mes de diciembre aproximadamente, era la región con más muertes por millón de habitantes, y estaba duró un largo tiempo ocupando ese primer lugar, y durante el mes de diciembre, con el invierno en los países del norte del hemisferio, y también con la aparición de estas nuevas variantes y mutaciones, entonces Norteamérica y Europa sobrepasaron a Sudamérica en cuanto al impacto global total de la pandemia. Aún así, Asia y África permanecen siendo los continentes por ahora menos afectados por la pandemia de lejos en comparación con Sudamérica, Norteamérica y Europa. En cuanto a la situación en la región, entonces el impacto ha sido principalmente grande por millón de habitantes en los países más grandes, y ha sido menor ciertamente el impacto en los países más pequeños, esto es relativo a su población. Entonces, los países que digamos están liderando un mayor impacto son México y Perú, seguidos por un grupo grande donde están la mayoría de los países: Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador. Luego le siguen en menor impacto algunos países relativamente más pequeños como Costa Rica y Paraguay, y ya los países con menos impacto son, por ejemplo, Uruguay y Cuba. Este impacto específicamente para Colombia se ve, si lo vemos no de forma acumulada, sino cuántas muertes nuevas están ocurriendo por esta pandemia cada día. Vemos que Colombia experimentó un primer pico grande, bien grande en agosto, luego disminuyó y estuvimos en una meseta cerca de 3 meses y medio. En esa meseta, por supuesto, se registraba un número importante de muertes cada día, entre 150 y 200, pero el sistema de salud aún no se veía, digamos, en peligro.
Mientras que vemos en el mes de diciembre cómo el número de contagios aumentó tanto que el impacto en las muertes se vino a ver ya durante todo el mes de enero. Y el segundo pico en Colombia fue mucho más fuerte, mucho más alto al menos, que el primer pico, pero ustedes notarán que el descenso también parece ser un poco más rápido. Y hay varias hipótesis de por qué esto está ocurriendo. La más importante, sin duda, es que durante el mes de diciembre muchas personas que se protegieron todo el año, llevaban toda la pandemia protegiéndose, protegiendo a los adultos mayores, a los abuelitos, personas con comorbilidades, y al llegar la época de Navidad, de Año Nuevo, fue casi todo un mes de compartir con otras personas que pues fácilmente llevaron el virus a las casas. Y entonces esa fue la razón principal por la cual ocurrió este segundo pico tan alto, consecuencia del alto número de contactos familiares, en fiestas, en eventos, en comercios, etcétera, durante ese mes. Y en enero, afortunadamente, esa tendencia se revirtió, digamos, se dejaron de hacer esas reuniones familiares y de tener ese contacto tan estrecho, y eso lleva entonces, por supuesto, a una disminución importante de los casos. Pero nuevamente, aún no sabemos qué irá a pasar, pero podemos perfectamente llegar a un punto y a una nueva meseta, o podríamos seguir descendiendo. Y en esa meseta estar un tiempo o descender un tiempo, pero sí, como en todas las ciudades hay una gran proporción de personas que se han infectado, pero también hay una gran proporción de personas que permanecen siendo susceptibles, que no se han infectado. En el momento en que estos patrones de contacto vuelvan a cambiar, personas que siempre se cuidan y de repente dejan de cuidarse, y esto empiece a cambiar así, pues existe la posibilidad de que haya un tercer pico, y pues por eso la pandemia, decimos, la pandemia no se ha acabado, no es momento de bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos. Bueno, aún así, la pregunta que permanece cuando hablamos de COVID-19 y saber cuánto va a durar esta pandemia, pasa también por preguntarnos qué proporción real de la población se ha infectado. Ustedes saben que cuando tenemos una infección con una gran cantidad de casos asintomáticos, muchos casos pues ni siquiera se dan cuenta de que tienen síntomas, no consultan, o a veces muchas personas tienen síntomas leves y tampoco consultan. Entonces, esto lleva a que en el mundo en general solamente se reporta una pequeña proporción de los casos que realmente existen. Y para nosotros poder averiguar realmente qué proporción de la población se ha infectado, tenemos que recurrir a unos estudios que se llaman estudios poblacionales de cero prevalencia. De esa manera, el Instituto Nacional de Salud, entre octubre y noviembre del año pasado, lideró este estudio de cero prevalencia, y para esa fecha, para esas fechas de entre octubre y noviembre, nos dijo qué proporción de la población se había infectado en 10 ciudades diferentes. Acá tenemos la lista de esas ciudades: Leticia, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Cúcuta, Bogotá, Cali, Guapi, Ipiales, Montería. Y lo que se encontró es que para esas fechas, como les digo, entre octubre y noviembre, por ejemplo, Leticia, aproximadamente un 59% de la población se había infectado en algún momento. No significa necesariamente que toda esta población ya está inmune de por vida, no, porque aún no sabemos si la inmunidad, muy probablemente como otros coronavirus, la inmunidad va a tender a durar algunos meses o de pronto un par de años, como pasan otros coronavirus, pero digamos no estamos esperando que dure toda la vida, al menos no sin vacunas. Entonces, pues simplemente este estudio nos dice qué proporción de la población ya se infectó, así hoy en día tenga inmunidad o no. El caso es que Leticia pues apareció con una cero prevalencia de 59%, Barranquilla 55%, más de la mitad de las personas en Barranquilla se infectaron en la primera ola. Todos estos valores implican
¿qué tanta fue la afectación de la primera ola en cada una de estas ciudades? Y como vemos, las ciudades más grandes como Medellín, Bogotá y Cali, que son las 3 ciudades más grandes de Colombia, tenían unas cero prevalencias del 30% y Medellín del 27%, indicando esto que aún tenían el 70% de la población susceptible para ese momento. Otras ciudades, por ejemplo, Bucaramanga, 32%, Villavicencio, 34%, Guapi 68%, Ipiales 35%, Montería 59%. Claramente las ciudades de la costa norte como Barranquilla, Montería, tuvieron unas olas iniciales mucho más grandes que las primeras olas de las ciudades del centro del país. Al igual que Leticia, por su colindancia también con Brasil, donde hubo una ola muy importante en Manaus, una primera y luego una segunda ola. Entonces, ¿qué nos indican estas diferencias? Básicamente hay pues muchos aspectos que implican por qué hay poblaciones que se infectan más y otras poblaciones que se infectan menos. Gran parte de la explicación de por qué esto ocurre es básicamente por la forma en que nosotros como sociedad funcionamos. Aquí tenemos 3 ejemplos de 3 tipos de países, pero esto lo podríamos traducir también a tipos de ciudades. Y esto representa la distribución etaria desde los niños de 0 años hasta los más viejitos de 100 años en 3 países distintos, en Alemania, Bolivia y Sudáfrica. Y ustedes pueden ver aquí cómo países como Alemania tienden a tener estas pirámides poblacionales mucho más empinadas, ¿sí? Mucho más verticales, mientras que ciertos países tienden a tener muchos más niños en su base poblacional. Si esto lo traducimos a las figuras de abajo, vemos cómo en las sociedades que se llaman de alguna manera que tienen población más mayor y que tienen también más desarrollo, tienden a ser poblaciones donde tienen este tipo de contacto que se llama que las personas tienden a tener contacto sobre todo con personas de su misma edad, a vivir en general en casas pequeñas con 1, 2 personas o solos y a tener pocos contactos y en especial contactos con personas de su misma edad. Mientras que a medida que vamos a sociedades que son, digamos, menos desarrolladas, tendemos a tener muchos más contactos intergeneracionales, es decir, de personas mayores con niños, de niños con jóvenes, de jóvenes con adultos mayores y a tener hogares donde pues hay hacinamiento, donde es difícil mantener el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Entonces, este es uno de los factores, no es el único, por supuesto, pero es uno de los factores que indica por qué es más difícil el control de esta pandemia en sociedades donde tendemos a tener este tipo de contacto social y donde tenemos pues estos factores de hogares multigeneracionales y una gran población en condiciones de hacinamiento, etcétera, etcétera. Adicionalmente, también el por qué ciertas poblaciones se infectan más que otras tiene que ver con cuánto se ha controlado o no el riesgo de ambientes que se consideran de alto riesgo. Entonces, los ambientes que son cerrados, donde no hay ventilación y donde uno se quita el tapabocas, ¿sí? O donde uno habla mucho y cuando uno habla va botando esas goticas al ambiente y esas goticas se quedan en el ambiente por un rato. Entonces, en esos ambientes donde eso pasa, donde gritamos, donde cantamos, donde jadeamos, donde comemos, en esos ambientes hay mucho riesgo. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, diferentes tipos de situaciones. Miren, restaurantes, centros de ejercicio, cafeterías, hoteles, otros restaurantes, incluso cuando tienen servicio limitado, organizaciones religiosas.
ciertos tipos de oficinas, bueno, etcétera, etcétera. Y cuando vemos aquí el riesgo, ustedes ven la diferencia tan grande que hay entre los primeros y ya los últimos, pues esto es una escala logarítmica. Es decir, las actividades que desarrollamos en espacios cerrados determinan si digamos esas actividades las hacemos más en cualquier lugar, pues es más probable que tengamos más contagios en esa ciudad, en ese municipio, en ese lugar, en ese barrio. Y pues nuestras sociedades, desafortunadamente, pues no estábamos acostumbrados a muchas actividades al aire libre y adicionalmente pues no había mucha infraestructura de ventilación y pues todo eso ha jugado también en nuestra contra para digamos, poder tener mucho más control de estos espacios. Entonces, bueno, estamos en esa situación. Ese es un repaso general por la situación de cómo estamos hoy. Y ya ahora sí vamos a entrar en el punto central de este conversatorio, que es el tema de las vacunas. Bueno, entonces, para empezar con el tema de las vacunas, vamos a empezar hablando sobre algunas estrategias de vacunación que han empezado en el mundo. Bueno, tal vez la fotografía más emblemática del inicio de la vacunación masiva para COVID-19 en el mundo es esta fotografía del 8 de diciembre de 2020, cuando la primera persona recibe la vacuna para COVID-19, esto es en el Reino Unido, y claramente pues es uno de los hitos científicos, probablemente el más importante de los últimos años de la historia nuestra como humanos, en menos de un año haber podido iniciar vacunación masiva en algunos países en el mundo. Increíble, es decir, la primera liberación de los primeros genomas de este virus ocurrió en la segunda semana de enero de 2020, de tal manera que en 11 meses se desarrolló, se probó, se evaluó, se comprobó que era efectiva, que era eficaz, que era segura, y ya en menos de 11 meses es posible aplicarle una vacuna con toda la seguridad a una primera persona. Y eso es increíble porque pues muchos de ustedes saben que la investigación en vacunas tradicionalmente ha tomado mucho más tiempo. Ya ahorita más adelante vamos a ver por qué en realidad, aunque ha tomado más tiempo, usualmente el desarrollo de vacunas, el hecho de que para esta vacuna se hubiera demorado menos es la prueba fehaciente de que de ahora en adelante podremos producir vacunas más rápido y ojalá, eso esperamos, sea la forma de controlar las epidemias y pandemias que nos esperen en el futuro. Bueno, hoy en día se ha vacunado en el mundo aproximadamente 220 millones de personas. Es una cifra muy importante, 220 millones de personas, y a pesar de que pues, es una vacunación masiva, aún así pues no es suficiente es decir, es todavía insuficiente para todos los habitantes que somos en el mundo. Si la idea es vacunar aproximadamente al 70% de los habitantes, todavía nos queda un largo camino por recorrer. El país que más ha vacunado a sus habitantes es Israel, que alcanza ya casi 90% de su población ha sido vacunada. Ustedes pueden ver aquí estoy señalando con mi pointer, Israel, cerca del 90% de su población, y es el país de lejos, el país que tiene las mayores tasas de vacunación. Le sigue Emiratos Árabes, luego sigue el Reino Unido, Estados Unidos, y sorprendentemente de Sudamérica emerge Chile como uno de los países en el mundo que tiene la mayor cantidad de personas vacunadas en su población.
Cuando vamos a mirar Suramérica en particular, pues Chile es un caso realmente increíble, excepcional. Ellos, como ustedes ven aquí, empezaron a tener vacunas desde diciembre, pero en realidad no avanzaron mucho, sino fue ya hasta entrado febrero que empezaron a crecer a una velocidad impresionante. Y hoy en día Chile es el país de Sudamérica que tiene más proporción de su población vacunada. De cada 100 personas, 16 ya han sido vacunadas en Chile. Claramente esto es diferente al ritmo que llevan otros países. Brasil es el que le sigue en esta carrera por la vacunación y lleva aproximadamente 3 de cada 100 vacunados. Y bueno, Colombia, como ustedes saben, acaba de empezar. Lamentablemente muchos países como México, por ejemplo, a pesar de que empezó a contar con vacunas también desde diciembre, no ha logrado alcanzar un ritmo de vacunación suficiente para llegar más allá del 1% de su población, lo mismo Argentina. Entonces, el ejemplo de Chile es un caso de cómo, optimizando esos procesos, llega un momento en que esa velocidad realmente sí se puede aumentar y lograr unas coberturas de vacunación importantes en corto tiempo. Bueno, vamos a entrar entonces a cómo funcionan las vacunas. Las vacunas en general funcionan de la siguiente forma. Simplemente queremos emular, queremos que mediante un mecanismo artificial, porque la vacuna no es un mecanismo natural, es un mecanismo artificial, podamos simular infecciones, podamos decirle al sistema inmune, darle avisos y entrenar al sistema inmune para que el sistema inmune responda generando anticuerpos para atacar a esos virus o a esas bacterias cuando en realidad nos enfrentemos. Las vacunas funcionan como un entrenamiento del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, nosotros, la mayoría de nosotros, ya sea porque nos infectamos hace muchos años o porque nos pusieron hace muchos años una vacuna, tenemos vacunas de sarampión, entonces la mayoría de nosotros tenemos ya anticuerpos de sarampión, por ejemplo, tenemos anticuerpos de varicela, muchos tenemos anticuerpos de muchas gripes que nos han dado en el pasado, pero aquí llega un patógeno nuevo, un coronavirus, y ahí no tenemos ningún anticuerpo, no tenemos ninguna defensa. Entonces, ese es el problema de una pandemia, que como es totalmente nueva para el humano, no hay generaciones anteriores que se hayan expuesto, y por lo tanto todos somos susceptibles, y entonces la vacuna es la forma como vamos a entrenar a ese sistema inmune para que tenga sus anticuerpos y pueda luchar cuando se enfrente realmente al patógeno. Entonces, todas las vacunas consisten básicamente en que vamos a recibir una serie de material, ya sea instrucciones, por ejemplo, en el caso de las vacunas de BioNTech y Moderna, o ya sea una parte de los virus, ahorita vamos a explicar bien qué pasa con cada una, y esas instrucciones o ese material que nos inyectan cuando nos aplican la vacuna, entrenan al sistema inmune para producir los anticuerpos. Y entonces esos anticuerpos, que son anticuerpos que se llaman de memoria, ellos quedan allí y las instrucciones para producir esos anticuerpos quedan allí todo el tiempo, de tal manera que cuando el virus entra a nuestro organismo, directamente nuestro organismo responde ¿cómo? Produciendo muchísimos anticuerpos para enfrentar a ese virus que acaba de llegar. Esa es la forma como las vacunas nos protegen. Entonces, en lugar de que a nosotros nos enfrentemos al virus y esperemos que el virus nos genere esa inmunidad, dándole de paso oportunidad al virus de que nos cause una enfermedad grave, entonces en lugar de eso, las vacunas lo que hacen es que
nos introducen en el organismo una partecita del virus, no el virus completo, sino una partecita o las instrucciones para producir esta partecita, de tal manera que cuando el virus llegue a nuestro organismo reconoce esa partecita del virus y lo ataca y lo elimina para que no nos cause enfermedad o no nos afecte grandemente. Listo. Entonces, nosotros tenemos hasta este momento 4 tipos de vacunas para COVID-19 actualmente disponibles en el mercado. Por un lado, tenemos las vacunas que se llaman inactivadas, ¿sí? Estas son las vacunas inactivadas. ¿Qué significa estas vacunas inactivadas? Ellas representan el virus original, pero es un virus que no tiene la capacidad de replicarse porque ha sido sometido a un proceso por el cual queda inactivado, de tal manera que este virus entra a nuestro organismo y entrena a nuestro organismo, pero en realidad no nos produce la enfermedad. El segundo tipo de vacunas es el que ustedes ven aquí con la superficie rosadita. Esa superficie, cada una de estas representa la proteína que se llama proteína de superficie o de espiga. En inglés se llama spike. Y esa espiga es la que le permite al virus unirse y atacar las células de nuestro sistema respiratorio. Entonces, ese segundo tipo de vacunas, cuando tenemos esas vacunas, las vacunas lo que generan, la vacuna simplemente es un fragmento de esa proteína de espiga y eso es lo que viene en la vacuna para que entrene a nuestro sistema inmune. Otro tercer tipo de vacunas son las vacunas que se llaman basadas en vector viral o vector vírico. Esas vacunas lo que significa es que utilizan otro virus que no es el virus del SARS-CoV-2, no es el coronavirus, sino que es otro virus que no produce enfermedad y ese virus se utiliza como un transportador, como un vector transportador de las instrucciones para producir las proteínas de la superficie del virus. Y un último tipo de vacunas, que tal vez es la más popular hoy en día, que son las vacunas donde solamente viene el material genético, específicamente las vacunas de ARN mensajero, ya vamos a ver en resumen. Entonces, cada una de estos tipos de vacunas tiene diferentes compañías las están produciendo. Entonces, del primer tipo, que era el virus inactivado, es virus completo, pero está inactivado, tenemos las vacunas principalmente de fabricación china, como son Sinovac y Sinopharm. El segundo tipo de vacunas, que son las vacunas de vector viral, tenemos dentro de estas la vacuna de AstraZeneca o Oxford, que es de fabricación inglesa, la vacuna de CanSino, y la vacuna, otra vacuna como es la Sputnik V o Sputnik 5, y la vacuna de Janssen. Todas estas 4 vacunas son vacunas del segundo tipo que yo del tercer tipo que yo les describía, que son las vacunas no replicantes. Me disculpo, creo que me están llegando mensajes de que no se escucha. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, doctora, estamos escuchando. Es que estaban escuchando algún ruido de fondo, pero parece que ya todo está normal, así que tranquila, puede continuar, doctora. Ah, vale. Bueno, entonces en este grupo tenemos las vacunas de vector viral no replicante. Estas son las vacunas de CanSino, Sputnik, Janssen y AstraZeneca. Todas estas vacunas, dos de estas requieren 2 dosis, como son la Sputnik y la AstraZeneca, y las otras 2, como son CanSino y Janssen, solo requieren 1 dosis. Esas son vacunas de vector no replicante.
En el tercer grupo tenemos las vacunas de subunidad proteica como Novavax, que corresponde a esta que les mencionaba, que solamente son fragmentos de la proteína de la espiga. Esta también requiere 2 dosis. Y luego tenemos un grupo de 3 vacunas donde está Moderna, Pfizer, BioNTech, CureVac, que son vacunas de ARN mensajero. Estas requieren 2 dosis. Y estas son las vacunas del cuarto tipo que veíamos acá. Entonces vamos a explicar un poquito en detalle en qué consiste cada una de estas. La vacuna Sinovac, vamos a empezar por las más tradicionales hasta llegar a las más modernas. Entonces la más tradicional es la vacuna de virus vivo inactivado, es el virus completo pero está inactivado. Y dentro de esas tenemos, como decíamos, Sinovac y Sinopharm. En realidad esas vacunas, siempre que sean de la misma plataforma de vacunas, funcionan muy similar. Entonces, esto que les voy a mostrar aplica para Sinovac y para Sinopharm. Entonces, este es el coronavirus real. Ustedes ven que tiene sus proteínas de espícula, de la espiga, y tiene por dentro, como todos los virus, tienen su material genético. Ese material genético le permite construir las paredes de la cápsula viral y todas estas proteínas que le permiten luego unirse a nuestras células respiratorias. La vacuna de Sinovac consiste en el mismo virus, solo que es un virus que ha sido inactivado. Ustedes ven aquí que su material genético no está funcionante, de tal manera que no puede replicarse dentro del organismo. Esa vacuna, entonces, de virus vivo inactivado es justamente la vacuna tipo Sinovac. Entonces, es el mismo virus, pero está inactivo. ¿Qué hace la vacuna? La vacuna entra a nuestro organismo y activa el sistema inmune. Lo entrena. ¿Cómo lo entrena? La vacuna viene aquí y se presenta a las células del sistema inmune, que son las células B, y estas interactúan con las células T, que van a guardar esa información en su memoria para luego poder producir más anticuerpos. De tal manera que cuando más adelante nos enfrentemos al virus, entonces entra el virus real a nuestro organismo y ¿qué va a pasar? Que se va a encontrar con los anticuerpos que se han producido gracias a que ese entrenamiento de la vacuna ocurrió previamente. Así es que funciona esa vacuna. Otra vacuna que es muy común, que es la vacuna de Pfizer o BioNTech, también la vacuna de Moderna, son vacunas que se conocen como vacunas de ARN mensajero. Este tipo de vacunas es muy distinta a la anterior, porque ya aquí el virus no es el virus completo, sino que solamente corresponde a una partecita de este RNA mensajero. Ustedes ven aquí el coronavirus, ya no lo aprendimos de memoria, tenemos el coronavirus tiene todas sus partes, y simplemente se toma una partecita de ese coronavirus, del material genético que se llama RNA de ese coronavirus, y con ese material genético, que es el ARN mensajero, se pone acá, ¿sí? Se fabrica ese ARN mensajero y se pone en una cápsula como esta, que es una cápsula de lípidos y de nanopartículas, ¿sí? En esa cápsula va ese RNA mensajero. ¿Qué es el RNA mensajero? Es una instrucción. Es como decir una receta, como una hoja con instrucciones, como si cuando alguien nos da una receta para producir algo, entonces es esa copia de esa receta. Esa vacuna de ARN mensajero lo que hace es que llega a nuestro organismo y a través de esa capa lipídica, esa capa lipídica es necesaria para mantener la estabilidad del ARN mensajero. El ARN mensajero es una partícula muy, muy lábil, de tal manera que a temperatura ambiente se va a degradar. Por eso estas vacunas requieren ultracongelación, porque solamente a bajísimas temperaturas pueden conservarse y ser efectivas.
Luego, estas nanopartículas, estas capas lipídicas hacen que la vacuna pueda mantenerse estable entre que a uno le ponen la inyección y que la vacuna llega al interior de la célula. Cuando llega al interior de la célula, fíjense ustedes, esta es la célula, este es el núcleo de la vacuna, aquí es donde está el ADN, nuestro genoma humano, pero la vacuna entra, lo que hace es que entra este ARN mensajero, esas instrucciones, y aquí es una fábrica de producir proteínas. Entonces, hace que la fábrica de producir proteínas produzca estas proteínas que eran las proteínas de la espiga. ¿Recuerdan? Y esas proteínas entonces se van a expresar en la superficie de la célula y así se entrena el sistema inmune. De esta manera, entonces ocurre ese entrenamiento de la misma forma que en las siguientes vacunas, la célula B y la célula T. Como ustedes pueden ver, en ningún momento ese material genético va a interactuar con nuestro material genético humano. Es decir, que no hay ningún peligro de que eso suceda. Ahora, con el siguiente grupo de vacunas, que son las vacunas de vector viral, esta es la vacuna de vector viral, como la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Janssen, la vacuna Sputnik, y otras más. Esas vacunas, entonces, lo que tienen es este vector viral, es otro virus, en este caso un adenovirus que ha sido es un adenovirus que no causa ninguna enfermedad en humanos y tampoco se puede replicar, pero él sirve como un transportador de ese material genético. Es un virus muy distinto al virus del coronavirus. Entonces, ese virus transporta ese material genético, el material genético ingresa y carga justamente esas instrucciones para producir, ¿qué? Lo mismo, las proteínas de superficie. Y luego de eso ocurre exactamente lo mismo que con las demás vacunas. Una vez expresadas esas proteínas en la superficie, estimulan y entrenan el sistema inmune para luego tener esa memoria inmunológica para cuando en realidad nos enfrentemos al virus en la realidad. Bueno, ya que vimos cómo funcionan las vacunas, vamos a ver por qué se produjeron tan rápido estas vacunas, porque se ven muy complejas, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué se han producido tan rápido? Bueno, en realidad, a pesar de que aparece rápido, esto contaba con llegar a este punto de tener tantas opciones de vacunas, llevaba muchas décadas de investigación, pero particularmente las últimas 2 décadas de investigación de otros coronavirus que se parecen mucho al COVID-19, tales como el SARS y el MERS. Estos dos nunca los conocimos en América Latina porque solamente estuvieron presentes en China, sudeste asiático, en el caso de SARS, algunos casitos llegaron a Europa, incluso a Canadá y Estados Unidos, pero en realidad esta epidemia se controló en todos esos países y nunca nos llegó en realidad a América Latina. Y la epidemia de MERS estuvo en el Medio Oriente, estuvo también en Corea del Sur y se controló allí muy bien y nunca nos llegó, entonces tampoco a nosotros. Pero en cambio los científicos sí, las últimas 2 décadas se habían dedicado a investigar vacunas y cómo funcionaban estos dos virus. Cuando aparece el virus del COVID-19, eso representó una gran ventaja porque ya había 2 décadas de investigación en potenciales vacunas y de alguna manera el virus del COVID es como un primo del SARS, como un primo hermano del SARS y el MERS. Entonces fue muy fácil en ese momento plantear cómo hacer la vacuna. Luego, otra segunda razón por la cual se produjeron tan rápido estas vacunas es porque hubo un alto número de participantes voluntarios para los ensayos clínicos en muy corto tiempo. Muchas veces cuando hacemos estos ensayos clínicos en poblaciones es muy difícil conseguir los voluntarios para poder probar las vacunas, pero en esta situación de pandemia, como todo el mundo quería tener la posibilidad de una vacuna, mucha gente en el mundo quiso ser voluntaria y se unieron simultáneamente en muchos países, no en un solo país se probó, sino en muchos países,
para que simultáneamente se consiguieran todo el número de participantes. ¿Cómo se consigue pasar estas diferentes fases de evaluación de la vacuna? Esto sucede con fases de ensayos clínicos. En una primera fase, como ustedes ven acá, se prueba en voluntarios, en muy poquitos voluntarios, y allí se prueba que los efectos adversos de la vacuna sean muy leves. Es decir, en ese punto no importa tanto si la vacuna es efectiva o no, sino que ese punto es en el que se prueban las diferentes dosis y la dosis que produzca el menor número de efectos adversos y que aún así genere respuesta inmune. Esa es la dosis que se escoge a partir de la fase 1 del ensayo clínico, y esa fase es muy importante, pero se hace en un pequeño número de personas, dado que lo principal es escoger cuál es la mejor dosis, la más segura y la que tiene potencialmente más efectividad y menos efectos adversos. En una segunda fase, ya se hacen ensayos ya con cientos o incluso miles de personas, hasta 3.000 personas, por ejemplo, y allí ya se prueba con más detalle cómo funciona el sistema inmune y se prueban varias opciones de estas vacunas para escoger nuevamente aquella que produzca la mayor efectividad con el menor número de efectos adversos. Y ya cuando se va pasando esta fase 2, cuando se aprueba exitosamente, es que podemos pasar a la fase 3, donde en esta fase sí ya hacemos ensayos de eficacia de gran escala, y es aquí donde se prueba la efectividad, la eficacia en una población grande de más de 10.000 participantes, y donde se registra exactamente qué efectos adversos se produjeron. Si esos efectos adversos son muy importantes, no se puede aprobar la fase 3. Es decir, las vacunas que ya superaron su fase 3 es porque probaron que los efectos adversos eran mínimos en comparación con el beneficio. Y es por eso que ellas reciben la aprobación para uso masivo. Listo. Una tercera razón de por qué estas vacunas se produjeron tan rápido es porque usualmente cuando tenemos ensayos clínicos de vacunas y necesitamos probar esas vacunas, no es fácil encontrar los casos para probar las vacunas. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la epidemia de Zika en el año 2016, se demoró más o menos un año la investigación para producir un candidato de vacuna, y cuando ya había candidato de vacuna, ¿qué pasó? La epidemia ya se había acabado. Entonces no habían casos para probar la vacuna. Con COVID-19 no pasó eso, porque se produjo mucho más rápido, no se demoró un año, sino como 6 meses en ya tener los candidatos de vacuna, y por supuesto todavía había una epidemia activa en el mundo y se pudo probar. Y es por eso que también esta es una situación especial, se pudo probar la vacuna mientras todavía estaba activa. Y finalmente, una razón muy importante es porque los investigadores siempre estamos con mucha carencia de recursos para poder hacer estas investigaciones, pero en la situación de esta pandemia, afortunadamente, muchos países desarrollados principalmente invirtieron muchos recursos públicos y también privados suficientes para probar muchísimos candidatos de vacuna. Entonces, esas son las 4 razones por las cuales hoy en día tenemos vacunas. No significa que estas vacunas se hayan saltado ninguno de esos pasos. Todas han cumplido todos sus pasos estrictamente. Lo que pasa es que todo se ha podido hacer más rápido por todas estas razones. Bueno, vamos a ver entonces sobre eficacia y efectividad. Vamos a tratar de encontrar un poquito la diferencia entre estos dos conceptos. Entonces, vamos a empezar con eficacia. Entonces, las vacunas pueden proteger contra las enfermedades de 2 formas. Puede que prevengan la infección, ¿sí? Esa es una opción.
O puede que algunas no prevengan la infección, pero preparen al sistema inmunológico para no desarrollar una enfermedad grave o que no se desarrollen síntomas. La mayoría de las vacunas corresponden a una combinación de estas dos, ¿sí? Entonces, el escenario ideal sería tener una vacuna que pueda prevenir 100% la infección. Pero ese escenario ideal, pues, no existe con ninguna vacuna. Las vacunas que han presentado tradicionalmente más eficacia son, por ejemplo, las vacunas de polio, la vacuna de sarampión, comparativamente con las vacunas de la influenza, que tradicionalmente tienen una eficacia mucho más baja. Y las vacunas para COVID-19 en general han mostrado eficacias bastante altas en comparación con vacunas previas. Entonces, lo ideal sería que estas vacunas lograran prevenir 100% la infección, pero esto es algo que no es fácil de comprobar a menos que se aplique a una gran cantidad, ya a millones de personas. Entonces, todavía no sabemos de las vacunas actuales qué tanto logren prevenir infección, pero sí estamos seguros que pueden prevenir, entrenar al sistema inmunológico para desarrollar menos síntomas. Eso se mide mediante la eficacia. La eficacia se mide en ensayos controlados aleatorizados y nos dicen cuál es el impacto individual de una vacuna. Y este impacto es en una situación ideal. Entonces, por ejemplo, este es el ensayo de la eficacia de la vacuna Pfizer-BioNTech. Ustedes ven aquí en el día 0 aplicaron la primera dosis, a la tercera semana aplicaron la segunda dosis. Antes de la tercera semana, ustedes ven esta línea morada, este es el grupo de las personas que se aplicaron la vacuna, y la línea naranja es de las personas que se aplicaron el placebo. Entonces, en la línea de las personas que se aplicaron la vacuna, claro, ocurren algunos casos, pero en realidad el número de casos que ocurre es muy bajo, muy bajo, casi que prácticamente similar al comienzo. Mientras que en las personas que se aplicaron el placebo, la incidencia es mucho más alta y a medida que pasa el tiempo, pues va a ser más alta la incidencia acumulada. Entonces, el riesgo de contraer la infección y el riesgo de enfermarse y morir si uno no se aplica la vacuna es de lejos muy superior al riesgo de enfermar o morir si uno se aplica la vacuna. Algo similar ocurre con la vacuna de Sputnik, muy similar, ustedes ven aquí, esta es la línea de la vacuna, entonces hay pocos casos, mientras que en la línea del placebo hay muchos más casos, el riesgo es mucho más alto. Esta es una tabla de resumen de cuál es la eficacia de las vacunas que más tenemos, vacuna Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novavax, Sputnik y Sinovac. Y fíjense ustedes, los ensayos, este es el brazo de los vacunados, recuerden que hay un brazo de vacunados y un brazo de placebo, y el brazo de placebo es un número más o menos igual al brazo de vacunados. Todos los ensayos clínicos tienen como mínimo 15.000 participantes, como por ejemplo el de AstraZeneca, es decir, el doble de los que están vacunados. Y ustedes ven en todos estos ensayos clínicos la eficacia, la protección contra cuánto me protege a mí como persona que recibe la vacuna, cuánto me protege de tener que necesitar una hospitalización. Y ustedes ven que en casi todas las vacunas la protección es cercana al 100%, prácticamente 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que es una eficacia altísima contra enfermedad grave. Ahora, si vemos cuál es la protección contra enfermedad grave, no hospitalización, sino que de pronto me enferme grave, necesite ir a urgencias, necesite incapacitarme, etc. Y esa eficacia también es cercana
por lo menos es del 80-85% o en algunos casos incluso del 100%. Ahora, ¿qué tanto me protege cada una de estas vacunas contra una enfermedad leve? Es decir, leve quiere decir que sea como un catarro o que yo no necesite incapacidad o incluso que pueda ser asintomático. Y ahí sí empezamos a encontrar diferencias. Pero ¿por qué encontramos estas diferencias? Porque es muy difícil definir esos casos. Entonces, en este punto en el que estamos, en realidad, podemos comparar estas dos primeras columnas, la protección de hospitalización, incluso la protección de casos graves, pero aún no podemos saber bien cuánto es que protegen las vacunas frente a infección, porque cada ensayo clínico tiene una definición de infección leve muy distinta. Entonces, por ahora, digamos que esto permanece siendo algo un poco desconocido. Aún así, lo más importante es que la eficacia para hospitalización y casos graves es cercana al 100%. La protección frente a muerte u hospitalización, igual, 100%, muy cercano al 100%, para la mayoría de las vacunas es la eficacia. Ahora, eso es diferente a la efectividad. La eficacia es algo que ocurre en el ensayo clínico, en ese experimento grande que se hace en miles de participantes, pero en cambio la efectividad es otra cosa. La efectividad es el comportamiento de la vacuna en el mundo real. ¿Qué significa el mundo real? Que a veces en el mundo real la cadena de frío no es 100% la ideal. A veces en el mundo real las personas de pronto se demora un día más o 3 días más en recibir la dosis con respecto a como decía el ensayo clínico. En el mundo real pueden pasar muchas cosas, entonces a veces cosas que son muy buenas en los ensayos clínicos no siempre son buenas en el mundo real. Y esa es parte de la preocupación que había, ¿no? Que esas vacunas que sí habían salido tan buenas en esas investigaciones de ensayos clínicos, sí en realidad tenían ese mismo comportamiento en la vida real. Al igual, en la vida real podemos medir todo lo que se llama el efecto de la inmunidad colectiva, es decir, que tanto las vacunas protegen no solo a la persona que se lo aplica, sino que tanto protege al resto de mi comunidad. Y a eso le llamamos inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño vía vacunas. Y el primer país, como veíamos al comienzo, que tiene las coberturas de vacunación más altas del mundo es Israel. Entonces, ha sido el primer lugar del mundo donde se ha podido evaluar cuál es la efectividad, no ya la eficacia, sino la efectividad en el mundo real de la vacuna de Pfizer específicamente. Y ustedes ven aquí, esta es la cantidad de hospitalizaciones diarias en Israel. Este es el punto donde inicia la vacuna, el punto donde inicia la vacunación es aquí en diferentes fechas a partir de diciembre, pero ustedes pueden observar cómo en esta línea azul son las personas que aún no eran priorizadas para vacunación porque eran de 0 a 59 años. Y en esta línea naranja, las personas que fueron vacunadas de 60 años y más. Y lo que se observa, como ustedes ven aquí, es cómo cae a una velocidad mayor el número de hospitalizaciones en aquellos que ya fueron vacunados con respecto a los que aún no habían empezado a ser vacunados. Esas fueron unas primeras observaciones y el día de ayer, en esta semana, se publicó oficialmente el reporte, no ya de la eficacia, que es como decíamos, en un ensayo clínico, sino ya en el mundo real. Y ustedes observen las personas vacunadas en azul con respecto a las personas no vacunadas. Y ven cómo empieza a separarse la línea desde el día 14 en adelante después de la vacunación a nivel poblacional y la diferencia tan grande en cuanto a número de casos sintomáticos, hospitalizaciones, casos graves y severos,
y muertes. Es decir, ya tenemos comprobación de que la vacuna funciona no solo en el experimento clínico, sino que también funciona en la vida real. Es decir, ya tenemos evidencia de eficacia y de efectividad. Otro dato bien interesante es ver cómo, por ejemplo, aquí ustedes ven, esta es otra vacuna, es la vacuna Moderna en Estados Unidos, y ustedes ven en gris cómo han sido los casos de COVID en Estados Unidos en términos generales, y en rojo cómo estaban siendo el comportamiento de los casos en los hogares geriátricos, básicamente muy similar al de la población general. Cuando empezó la vacunación en los hogares geriátricos, porque son los primeros que inician la vacunación, entonces ustedes ven cómo cae dramáticamente esa incidencia de casos, mientras que la de los no vacunados sigue siendo alta. Bueno, me gustaría mostrarles entonces esta gráfica que es muy importante, que muestra la letalidad aquí en el lado izquierdo. ¿Por qué es tan importante que se vacunen primero los adultos mayores? En el lado izquierdo tenemos la letalidad, ¿sí? En la parte de abajo tenemos la edad, y ustedes ven cómo a la edad de 80 años, prácticamente la letalidad es del 10%. Es muy peligrosa este virus para una persona mayor. Ese riesgo va siendo menor a medida que va bajando la edad. Para un niño en general es bastante poquito el riesgo, pero para un adulto mayor el riesgo de muerte es muy alto. Y aquí tenemos un cálculo de cuántas vacunas se necesitarían para prevenir una muerte. Si quisiéramos prevenir una muerte vacunando niños, necesitaríamos, vacunando jóvenes de 20 años, necesitaríamos para prevenir una muerte 1000 vacunas. Pero si vacunamos a una persona de 75 años, necesitamos solo una vacuna para prevenir una muerte. Entonces, para lograr el mismo efecto de prevenir una muerte, vacunando a jóvenes necesitaríamos 1000 veces más el número de vacunas. Y no estamos en esa situación, razón por la cual para prevenir el mayor número de muertes hay que empezar por los adultos mayores. Los adultos mayores, el personal sanitario, las personas que presentan enfermedades graves. Vamos a ir rápidamente a un par de cosas sobre efectos adversos. Todas las intervenciones en salud producen efectos adversos. Esos efectos adversos aparecen usualmente antes de 72 horas, son pasajeros. Solo el 10 al 15% de las personas que reciben vacunas experimentan algún efecto adverso. Y el más temido es aquel que se llama anafilaxia, que es una alergia grave que se produce después de la vacunación. Pero esa ocurre en 1 de cada 1.000.000 de personas. Y en realidad en el mundo han ocurrido muy pocos casos. Entonces es algo muy, muy raro que ocurra. Pero, sin embargo, debido a esto, es importante que cuando vayamos a recibir nuestra vacuna, debemos quedarnos al menos 15 minutos en el sitio de la vacunación para esperar a ver si se produce algún tipo de anafilaxia. Eso, digamos, es muy raro que pase, pero podría pasarle a alguien. Los efectos adversos más comunes son cansancio, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones. En otra de las vacunas puede incluir náuseas, vómito, escalofrío. En general, hinchazón y dolor en el sitio de la aplicación de la vacuna, dolor de articulaciones, dolor de cabeza. En general, en la mayoría de las vacunas son síntomas muy similares. Pero no todos estos síntomas le aparecen a todas las personas, pero sí entre un 10 a 15% le puede aparecer 1 o 2 de estos síntomas. Son síntomas pasajeros que no duran más de 72 horas y en general, pues la mayoría de la gente no le da ningún síntoma. Entre el 85 y 90% de las personas no tienen ningún síntoma. Entonces, las vacunas se someten a muchos ensayos para que se pueda garantizar su seguridad y eficacia. Requieren la participación de miles de personas.
Hay estudios durante muchos años y son constantemente supervisadas por muchos científicos en el mundo. Por eso es que las vacunas es una de las estrategias más seguras y que tienen más investigación y que logran salvar más vidas. Entonces voy a dejar hasta aquí para que le demos paso a las preguntas, y en la medida que tengamos las preguntas yo les voy mostrando otro material adicional que tengo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la presentación. Tenemos bastantes preguntas. La primera es, si las personas que ya les dio COVID se deben vacunar, ¿cuál es la razón? ¿Y al cuánto tiempo después de haberle dado la enfermedad se debe aplicar la vacuna? Sí, es una pregunta muy importante. La inmunidad natural que produce el virus, no sabemos bien cuánto dura, pero existe de alguna manera la idea de que puede durar menos de un año. Entonces, por eso es importante que así yo me haya infectado antes, yo debo recibir una dosis complementaria de la vacuna después de un año, en el primer año después de haberme infectado. Claramente, si yo ya me infecté, tengo algo de inmunidad en comparación con alguien que nunca se ha infectado. Por lo tanto, quienes no se han infectado nunca, es prioritario que reciban sus vacunas. Y luego, cuando terminemos de vacunar a todas las personas que aún no se han infectado, podremos pasar a una siguiente fase de empezar a vacunar a aquellas personas que ya se infectaron, pero que ya ha pasado probablemente más de un año de su infección, entonces necesitan ese refuerzo. Hay una segunda pregunta importante. Si completo el esquema de vacunación con las 2 dosis y tengo contacto estrecho con alguien que es positivo, aunque no me dé la enfermedad, ¿puedo ser un portador del virus para otras personas? Es una pregunta muy, muy importante. Entonces, las vacunas que tenemos para COVID tienen principalmente el efecto de disminuir el riesgo de enfermar gravemente, requerir hospitalización o morir. Pero aún no sabemos bien qué tanto las vacunas pueden prevenir la infección y la transmisión a otros. Cuando ya alcancemos una alta proporción de nuestra población que esté vacunada, ese efecto ya se va a ver más claramente. Pero en el corto plazo, mientras no tengamos unas altas coberturas de vacunación, lo más prudente es, a pesar de que yo reciba la vacuna, debo seguir teniendo cuidados, uso del tapabocas en lugares cerrados, tratar de mantener la distancia lo mayor posible, mientras que se alcanzan coberturas altas, y una vez se alcancen coberturas altas, ya va a ser mucho más fácil todos relajar las medidas en general. Bueno, hay una pregunta con respecto a las personas que tienen enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, lupus, y que en este momento están en tratamiento con medicamentos biológicos o inmunomoduladores. Preguntan que si es pertinente que se aplique la vacuna bajo esas condiciones. Sí. En general, las personas que tienen enfermedades autoinmunes no tienen ninguna contraindicación para aplicarse esta vacuna, deben recibir su vacuna. Las vacunas que las personas con enfermedades autoinmunes no deben recibir son unas vacunas mucho más tradicionales, como la de la varicela, como la de la fiebre amarilla, que son unas vacunas que son de virus vivos que pueden replicarse dentro del organismo y que en una persona con enfermedad autoinmune recibiendo sus inmunomoduladores puede generarle la enfermedad. Pero ninguna de las vacunas que hoy tenemos en el portafolio de vacunas de Colombia, ninguna de ellas puede realmente replicarse en el organismo, de tal manera que no hay ninguna contraindicación para aplicarlas. De hecho, deben aplicársela, ojalá, lo antes posible. Sí es importante que algunas personas que reciben inmunomoduladores de dosis, que son de dosis prolongada, de
de efecto prolongado, deben consultarlo con su reumatólogo para que el reumatólogo les diga cuál es el mejor momento de pronto para la vacunación para que sea más efectiva. Pero en general deben recibirla, preferiblemente consultar antes con el reumatólogo. Correcto. Hay muchas preguntas sobre los efectos de las personas adultas, adultos mayores. Pregunta si deben de vacunarse en las personas de mayor edad y si las personas tienen múltiples patologías, si es conveniente también la vacunación. Es una pregunta muy importante. En términos generales, si una persona está en una situación de salud muy delicada o si tiene infección activa por COVID, es mejor esperar que pase esa situación aguda antes de que reciba la vacunación. Ya dijimos que en un 10% de las personas la vacunación puede producir un episodio como fiebre, dolor muscular, dolor en el sitio de la aplicación. Entonces, si estamos en un episodio agudo de enfermedad, no le queremos agregar ese efecto agudo. Entonces, debemos esperar a que pase ese efecto agudo y una vez estemos más estables de salud, ahí sí ponernos la vacuna. En términos generales, pues la vacuna la puede recibir cualquier persona, pero hay situaciones muy críticas, de pronto de personas que están muy enfermitas, donde es mejor que consulten primero con el médico para que el médico pueda asegurar que, digamos, su sistema va a tolerar esa aplicación, pero son casos muy especiales. La mayoría de las personas sin necesidad de ir al médico antes de la aplicación pueden sencillamente aplicarse la vacuna. Son casos muy excepcionales. Otra pregunta es con respecto a las dosis. ¿Qué pasa si no me coloco la segunda dosis? Y la otra pregunta es si con la segunda dosis puedo desarrollar más efectos adversos. Bueno, sí. Se ha descrito, no para todas las vacunas. Recuerden que hay vacunas que son solo de una dosis, como la vacuna de Johnson & Johnson, que esa también va a llegar a Colombia. Pero la mayoría de las vacunas sí tienen 2 dosis. Para algunas de esas vacunas sí se ha registrado que en la segunda dosis hay más dolorcito en el brazo y los efectos adversos tienden a ser la gente lo siente más en la segunda dosis. Eso puede pasar, pero no es para todas las vacunas, es para algunas específicamente. ¿Y qué pasa si no recibo la segunda dosis? Básicamente, pues que mi inmunidad no queda al nivel máximo que puede quedar de protección, sino pues que queda más disminuida, queda una inmunidad más parcial. Entonces, si yo tengo indicación de recibir 2 dosis, debo recibir 2 dosis. Algunas personas, si se comprueba que ya tuvieron infección antes, con una dosis está ya demostrado que puede ser suficiente para completar su nivel de inmunidad individual. Pero si yo no me he infectado antes, debo de recibir 2 dosis. Doctora, respecto a las dosis de las vacunas y las vacunas, también nos preguntan que cuando son vacunas de 2 dosis, ¿debo recibir la segunda de la misma casa de la vacuna o puede ser de otra diferente? Es una excelente pregunta. En el momento solo debemos recibir la primera y la segunda exactamente de la misma compañía. Pero hay actualmente investigaciones, yo les mostraba que hay 4 grupos de vacunas, pero hay varias compañías que producen esos tipos de vacunas. Entonces, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Sputnik, ambas son vacunas de vector viral. Y estas 2 compañías se han unido actualmente están haciendo una investigación
para probar una dosis con una y otras dosis y la segunda dosis con la otra. Eso es actualmente motivo de investigación, no sabemos si eso que también va a funcionar o no, ambas son de vector viral y por eso están haciendo esas investigaciones. Cuando ya sepamos si esas investigaciones fueron exitosas, podremos entonces informarle a las personas que podrían aplicarse una segunda dosis de otra marca, digamos. Por ahora no, por ahora sí, la primera debe ser la misma de la segunda. Correcto, doctora. También nos preguntan en este tema de las vacunas, ¿quiénes no se pueden vacunar específicamente? Pues generalmente él ya nos dijo que no tenemos como ninguna contraindicación, pero si hay algún grupo de personas que no se deben vacunar. Sí, hay dos grupos de personas que por ahora no van a recibir vacunas, al menos en el en el programa de vacunación en Colombia. Estos dos grupos de personas son los niños menores de 16 años. La razón por la cual no se vacunan aún es porque aún no se han hecho investigaciones de las vacunas para los niños. Están en proceso esas investigaciones y adicionalmente los niños, por su bajo riesgo que tienen de enfermar, ellos no están priorizados en las primeras etapas de vacunación, entonces ellos todavía no se deben vacunar. Dentro de algún tiempo, por ahí dentro de un año, tal vez. El otro grupo de personas que aún no se pueden vacunar son las mujeres en estado de embarazo. ¿Por qué? Porque hasta ahora se están haciendo los ensayos clínicos con este grupo especial de mujeres. El embarazo sí es un factor de riesgo para tener un COVID más grave y por eso sería muy importante poder contar con las vacunas para las mujeres embarazadas. Pero por ahora no está recomendado aún porque hasta ahora van a empezar a salir los resultados. Y el tercer grupo de personas que no se deberían vacunar son personas que en algún momento de su vida hayan tenido una alergia grave, reacción alérgica grave a unas sustancias como son el polietilenglicol, el polisorbato, eso básicamente, que son algunos componentes que pueden generar esa reacción súper rarísima que les comenté, anafiláctica, con las vacunas de ARN mensajero. Pero en realidad esas reacciones alérgicas son tan raras que eso va a ser por ahí unos muy poquitos, menos de 10 casos en Colombia, probablemente de 10 personas que no se van a poder vacunar. De resto, pues el resto sí. Gracias, doctora. Pregunta sobre las variantes. ¿Qué esperar de estas mutaciones? ¿Qué efecto tiene en el contagio, en la mortalidad? Y si la vacuna actual cubre o nos protege sobre esas variantes. Bueno, sí, las mutaciones, recordemos que las mutaciones son un proceso normal de todos los seres vivos, son un proceso normal en los virus, pero empiezan a ser preocupantes estas mutaciones cuando se acumulan en un corto periodo de tiempo. Y eso fue exactamente lo que pasó con estas variantes, que a finales del año pasado empezó a registrarse en el Reino Unido, en Sudáfrica y en Brasil, agrupaciones de mutaciones que conocemos hoy como variantes. Esas variantes, entonces, tienen la posibilidad de generar, son 3 variantes, yo les voy a compartirles aquí mi pantalla rápidamente para mostrarles esas variantes, para que ustedes las vean. Y estas 3 variantes aquí, como las podemos ver, ya están ampliamente, tenemos la variante del Reino Unido que ha sido ya reportada hoy en día no solo en el Reino Unido, sino también en toda Europa, ya está bastante propagada en el mundo. La variante surafricana,
que empezó en Sudáfrica y se ha reportado principalmente en algunos casos en Europa, en Estados Unidos, pero no tanto en Sudamérica. Y finalmente la variante brasilera, que en este momento es a la que le tenemos mayor preocupación porque es la que está más cercana a nosotros. Esas variantes tienen estas características. La variante británica ha mostrado que es capaz de aumentar la transmisibilidad, es decir, que se puede transmitir más rápido. Y en algunos casos también la letalidad. La segunda característica es que pueden escapar el sistema inmune, y en este caso la variante surafricana y la variante brasilera son las que tienen más riesgo de reinfecciones, porque logran escapar el sistema inmune. Y la tercera característica es que algunas podrían tener una disminución de la eficacia de las vacunas, pero por ahora solo la variante surafricana ha tenido esa evidencia de que las vacunas funcionan un poco menos. Pero es la única. Las otras dos, la británica y la brasilera, aún no tenemos evidencia de que las vacunas funcionan. Por ahora conocemos que funcionan exactamente igual. Y en Colombia, aquí, estas son todas las variantes que se han detectado en Colombia, pero la única que es de preocupación es la que se llama P1, la brasilera, que se ha detectado en el Amazonas, que lo podemos ver aquí, es la P1, y pues por ahora solo se han reportado 9 casos de esa variante. Entonces, por ahora, digamos, no es una gran preocupación. Ciertamente, si estas mutaciones se siguen propagando, van a empezar a ser de preocupación, pero justamente la manera de evitar que estas mutaciones se propaguen es aumentando la vacunación, para que no se siga propagando y no se sigan generando mutaciones. Ok, preguntan que si hay posibilidad de que este año la vacuna sí llegue a las personas de 40 años y que no tengan comorbilidades en Colombia. Bueno, pues en Colombia el Ministerio de Salud hizo unas proyecciones de cuántas vacunas podrían llegar y en las cuentas de ellos, yo les voy a mostrar las proyecciones que ellos publicaron en diciembre. Ellos hicieron unas proyecciones de cuántas vacunas se esperaba tener por mes, ¿sí? Y ustedes ven aquí que en febrero se esperaba tener 1.7 millones de vacunas, en marzo más o menos 8 millones de vacunas, en mayo 10 millones, en julio 12 millones, etc. Pero pues todavía no hemos llegado a este punto. De hecho, todavía estamos muy aquí por debajo de esta línea azul. Para que lleguemos a las personas de 40 años sin comorbilidades, tiene que pasar todo esto y pues digamos a final del año poder concentrarnos en las personas jóvenes sin comorbilidades. Entonces, a pesar de que, es decir, depende de a qué ritmo lleguen esas vacunas al país, porque una vez lleguen, yo creo que el país sí puede administrarlas relativamente rápido, relativamente bien, pero dependemos mucho de que las casas farmacéuticas cumplan con las entregas de estas cantidades que están proyectadas. Entonces, y eso ya pues depende del Ministerio de Salud y de estas negociaciones, entonces es muy difícil predecir para nosotros eso cómo va a ocurrir, pero pues ojalá que sí. Correcto. Hay otra pregunta. Una vez nos vacunen, ¿en cuánto tiempo ya tendremos la inmunidad de la vacuna? ¿Esto puede variar según la edad? Una pregunta muy importante. En términos generales, en promedio, ya empezamos a obtener los primeros beneficios de la vacunación 14 días después de la primera dosis. Ahí ya empezamos a ver al menos la mitad de los beneficios de la vacunación. Los riesgos de muerte o hospitalización se reducen al menos a la mitad. Y ya 14 días después de la segunda dosis ya se completa la inmunidad total, digamos, de cada vacuna, y ahí es donde tenemos el mayor efecto. Pero son 14 días después de la aplicación de cada dosis aproximadamente.
Una última pregunta es con respecto a que sobre el tema de la reinfección. Tienen bastantes inquietudes al respecto. ¿Qué es la reinfección? ¿Si se da la reinfección? ¿Bajo qué condiciones? Básicamente es. Vale. Sí, las reinfecciones ocurren. ¿Qué es una reinfección? Básicamente que yo me infecto una vez y en algún momento, 90 días después de esa primera infección, me podría volver a infectar. Esas reinfecciones ocurren, pero son difíciles de comprobar, porque para comprobarlas hay que hacer algo que se llama la genotipificación, sacarle la secuencia genética a la primera y a la segunda infección. Y eso es un poquito difícil, entonces en realidad no se han podido comprobar muchos casos de reinfecciones en el mundo. Aún así, en Sudáfrica es un sitio donde se han comprobado el mayor número de reinfecciones, posiblemente relacionadas con esta variante que tiene más capacidad de escape inmunológico. Por ahora, las reinfecciones en Sudamérica al menos siguen siendo algo raro. Todavía no es un evento frecuente, es más bien es algo raro. Pero pues en Sudamérica hemos pasado menos de un año de la pandemia, entonces no sabemos si después de un año estas reinfecciones van a empezar a ser más frecuentes. Por eso es muy importante que la vacunación empiece rápido para evitar, digamos, que estas reinfecciones empiecen a aparecer, porque es después de un año que ya la respuesta inmune pues empieza a verse mucho más decaída. Perfecto. Bueno, entonces los invitamos a todos que si tienen más preguntas la pueden hacer llegar al área de salud y seguridad y la doctora muy amablemente se comprometió en hacer esas respuestas a través del video. Doctora Zulma, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Realmente, como lo decíamos al inicio, son muchos los mitos que han surgido en tema de la vacunación y qué bueno escuchar a una experta como usted que nos muestre con estudios, con análisis profundos que se han hecho cuál es la verdad sobre estos mitos, que no hay un chip incorporado en la vacuna, que los hombres no vamos a quedar estériles aplicándonos la vacuna. Y finalmente quiero preguntar, ¿usted se va a vacunar? Sí, claro. Pues apenas tenga la oportunidad, por supuesto, si tuviera que escoger entre una vacuna para mí y que se pudieran vacunar mis papás, mis tíos, mis familiares con algún factor de riesgo, pues ellos son la prioridad, pero apenas yo tenga la oportunidad, por supuesto, dentro de la priorización, apenas el día que tenga la oportunidad, soy la primera en estar haciendo ya la fila para la vacunación. Claro que sí, y así como usted nos ha dado mucha información hoy, yo también decido que cuando llegue mi turno, también lo haré. Y espero que cada una de las personas que hoy está aquí reunidas, que nos ha escuchado, doctora, la información que usted nos ha brindado, tome la mejor decisión cada uno. Ese es un tema voluntario también, pero también entendemos que una de las estrategias para controlar esta pandemia es la vacunación. Y mientras tanto, a seguir protegiéndonos con la estrategia que hemos hablado siempre del uso del tapabocas, del distanciamiento físico, del lavado frecuente de manos, de evitar reuniones. Ahora pronto se acerca la Semana Santa y también es costumbre en nuestros hogares volver a reunirnos. Entonces, quiero pedirles por favor que extrememos nuevamente los cuidados. Como nos decía la doctora al inicio, puede aparecer un nuevo pico y no queremos seguir exponiendo a nuestros seres queridos y a nosotros mismos en este ejercicio. Entonces, doctora Zulma, muchas gracias. Doctora Isabel, doctor Milton, ustedes muchas gracias por este espacio y nos vemos en un próximo conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.